A partir de este momento y hasta las 13:30, es con vos. Es con vos. Es con vos. Es con vos. Porque con vos hacemos equipo. Es con vos. Con María Fernanda Gómez Lorenzo y Jaime Droblas. Es con vos. 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 12 del mediodía, 1 minuto, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 10 grados y medio, la humedad 94%, va a seguir lloviendo, pero ante todo, buen mediodía, Fernanda, buen mediodía, Fernando, ¿cómo están? Hola los tocayos, ¿cómo están todos? Fernando, Fernanda. El dúo los tocayos. Los gladiolos. Hoy nos trajo la lluvia y ayer ni te cuento. Tremendo, y además fue un terrible. frío. Se siente la siente. temperatura, pero la sensación térmica corporal es lo grave. Y pero lo que pasa es que veníamos una temperatura de hasta 25 grados hace 2 días, entonces los 10 grados los sentís como si fuese 10 grados bajo nada cero. normal para la época. Totalmente. No, y estar el 25 de mayo en mangas cortas no es normal. No. El universo y el clima está totalmente loco. Completamente loco. Pero ¿qué programa tenemos hoy? Pasó un montón de cosas todo esta semana. Sí, pasó muchísimo. Y de hecho vamos a hablar de un reconocimiento que se hizo por su trayectoria, a Marcos Aguini, que fue realizado por la Policía Federal Argentina. Tremendo, porque creo que lo que se está haciendo tiene que ver con darle un espacio y un lugar al costado cultural, a las manifestaciones que tienen que ver o con la música, o con los libros, o con la literatura, y haberle dado un reconocimiento a Marcos Aguini, no solo por su trayectoria, sino también porque es un sabio. Yo creo que es un pequeño ñomo, no solo una persona que escribe libros y sabe de lo que escribe, sino que en realidad mueve estructuras. Me parece que es un hombre que, ¿viste cuando se decía mueve el abejorro? Bueno, sí. Es una persona que te ayuda a pensar. Uh-huh. Yo tuve la suerte de leer algunos libros de él y además, bueno, conozco a su esposa personalmente y creo que verdaderamente es un encanto haberlos tenido. Tenemos un audio de un poco o fragmentos de lo que fue alguno de los párrafos que él indica en su exposición. Y bueno, podemos escucharlo a él, que es realmente el que nos dio alguna pauta de cómo vivir, ¿no? Vine invitado por el jefe de la Policía Federal para inaugurar un ciclo de conferencias, de diálogos sobre la función de la Policía Federal vinculado a las necesidades y angustias de nuestra sociedad. Bueno, yo creo que el personal policial argentino tiene que darse cuenta de la función social tan importante que desempeña, que es imprescindible para que haya civilización y no barbarie. Y por eso señalé acá en esta reunión que todo policía debe darse cuenta que está cumpliendo un rol muy significativo, donde pone en riesgo su propia vida, que es igual al médico que se mete en zonas infectadas para salvar vidas. Por eso el policía, igual que ese médico, debe sentir orgullo por su profesión. Debe sentir orgullo por su profesión, que está vinculado con una vocación, que no es la que tiene todo el mundo, y por lo tanto debe ser ayudado en ese rol. Y por otro lado, el policía tiene que también darse cuenta que siempre él está pendiente de la ética. Es una tarea muy compleja, muy difícil, donde está al borde de hacer las cosas bien o hacer las cosas mal, y a veces involuntariamente. Por eso tiene que afirmarse mucho el rol de la ética, y que la sociedad empiece a reconocer ese rol socialmente imprescindible que tiene el policía, y queremos una policía de la cual la sociedad misma esté contenta. Bueno, el mundo está cambiando con mucha rapidez y la policía tiene que adaptarse a esos cambios, no hay duda, pero yo creo que la institución policial tiene ciertas características que deben ser permanentes. Por ejemplo, el respeto a la ley, la pluralidad, el respeto a las instituciones, y fundamentalmente saber que está cumpliendo una tarea
que, como dije recién, es imprescindible para que una sociedad funcione bien. Si este mensaje va para los civiles, como soy yo, diría que los niños muchas veces, cuando ven un uniforme policial, sienten una envidia u orgullo, es como que quiere ser policías. Se dan cuenta que el policía está vinculado con sus personajes de fantasías. Y el policía tiene que asumir eso, que él representa una tarea que es imprescindible para la sociedad y que debe hacer honor de esa tarea. El policía llega a ese nivel a través de la vocación. No es el salario lo que lleva al policía que esté en ese puesto. Por lo tanto, tiene que ser respetado, igual que pasa con los docentes, igual que pasa con los médicos. No es el salario lo que determina esa vocación, sino algo mucho más profundo y mucho más noble. Estás escuchando en el 99.5. Es con vos. Bueno, palabras decía como un pequeño sabio, y además esta cosa de la vocación. Efectivamente creo que la vocación no solo inspira y transmite a la gente desde cualquier lugar de lo que haga, el policía, la locutora, el abogado, buen día, el especialista, buen día, hundido, parece domingo esto, a todos. Realmente me parece que el mensaje que tiene que quedar, más allá de lo que cada uno haga, es este: hacerlo con el alma habla de vocación, no ni por... Yo trato por lo pronto de transmitirle generalmente cuando tengo adolescentes adelante, que son los que tienen que pensar a buscar su vocación, que no elijan nada ni por el dinero que quieren ganar, ni por lo que les gusta, simplemente que ni lo por hagan con mandato el alma. familiar muchas veces. Bueno, el Tal mandato cual. familiar a veces no te das cuenta y uno lo manda directamente, indirectamente. Yo tengo 4 hijos, de los cuales 2 están estudiando abogacía y jamás les dije estudien abogacía. Pero se Jamás. trata de lealtades invisibles. No es tanto lazo invisible. Yo nunca le dije, ay, cómo me gustaría que alguno de ustedes sea abogado. Pero le puede ninguno lo puede haga. gustarles directamente a ellos la abogacía y está perfecto. Sí, ya sé, pero a lo que me refería es cuando mamá, cuando papá te dicen, sí, tenés que Tal cual, hacer mandate, tal cosa. O tenés que ocuparte de los negocios de tu padre, porque Claro. si no, yo lo que creo que... Sí, pero ¿sabes por qué te digo que... Perdóname, ¿sabes con qué asocio vocación? Con amor, con enamoramiento. Yo me acuerdo, estaba en 5º año de la secundaria y cada uno estaba eligiendo lo que quería hacer. Y yo me acuerdo que, bueno, elegí la profesión, en fin, y otras cosas, y decía que, perdón, la persona, cuando elige algo, un adolescente, cuando elige una carrera o lo que quiere ser, o un adulto incluso, tiene que estar enamorado de eso que va a hacer. Cuando estás enamorado de lo que haces, no te importa la guita, no te importa dónde lo haces, con quién lo haces, pero te sale perfecto. Pero además te sale una sonrisa. No, lo disfrutás y lo transmitís. Yo disfruto, por ejemplo, haciendo Obvio. radio, pero Yo muchísimo. también. Y cuando Pero yo te totalmente. digo, no es decirle a un hijo, más que todo, lo digo porque una vez alguien me dijo, una terapeuta, me dijo, si vos querés saber cuál es la vocación de una persona, preguntale a qué jugaba cuando era chico. Bueno. Entonces, de alguna manera, el chico es el que no tiene ningún prejuicio, no tiene conceptos. No está condicionado a la elección de lo que va a hacer. Exacto, y juega Tal cual. a lo que le gusta jugar. Bueno, yo me acuerdo, mi hermana jugaba a la maestra cuando era chica. ¿Es docente? Hoy es docente. Claro, O porque- sea, la otra es psicóloga, pero no me acuerdo que jugaba, porque yo era muy chico. Pero yo me acuerdo sí que jugaba a policías y ladrones. Yo fui policía, obviamente, soy jubilado, pero la pasión que uno siente y jugaba a eso, pero también aparte de la vocación tiene que ver con una cuestión de poder en cuanto a los chicos, cuando ven al uniforme de policía, como decía Marcos Aini, que lo ve como lo compara y lo asocia con el superhéroe, que está bien, es verdad, porque un policía es un superhéroe, tiene un arma, tiene un uniforme, también no tiene una capa ni tiene un antifaz, pero también lo relaciona con el poder, y ahí tiene que ver, como dice acá Toti Pazman, la mirada del otro. Es una forma de decir, como dice Fernanda, la mirada del otro. Yo me acuerdo que mi viejo decía, cuando veía a un policía, era como si veía, no sé, después de 10 venía la poli. Entonces, Sí, ¿qué pasa? claro. El poder que uno no se da cuenta, le transmite al otro, al hijo, de lo que es esa persona, con ese uniforme, con el arma, hace que el otro diga, yo quiero tener ese poder. Cualquiera quiere tener poder sobre, y de hecho lo tiene,
de manera tal que un chico también de alguna forma se siente seducido por lo que es el poder, que es lo que un padre le transmite a un hijo a veces. Por ende, lamentablemente cuando un padre es un delincuente y le transmite al hijo... Bueno, pero por eso yo te hablaba de lealtades, invisibles, porque no es necesario decirles estudia derecho, pero si en tu casa se habla normalmente de derecho, a mí me gusta justamente cuando se habla de todo, porque los chicos tienen la posibilidad de decidir libremente. Si vos hablás de películas en la mesa familiar, o hablás de cine, o hablás de literatura, o hablás de música, o hablás de derecho, y no siempre hablás de lo que te pasó en el trabajo, tu hijo va a tener un abanico de posibilidades de elección muchísimo más amplia de lo que puede llegar a ser. Me parece maravilloso. Yo me acuerdo, o sea, me gustaría a fin de, no sé, los 50 programas, si Dios quiere, llegamos a los 20 dentro de poco y hasta el 18, hacer un raconto de los 50 programas, un resumen, y ver los distintos aspectos que decimos, si la familia pudiera, si la familia, los hijos serían una manga de atorrantes, al lado de todo lo que nosotros armaríamos con esa familia. Si no hablamos de todo, si hablamos de aquello. El problema es la reconstrucción de la sociedad a través de la familia. La familia, a lo largo de las últimas décadas, se fue como modificando y desvaneciendo. Pero yo lo que hoy es que decimos que si en la familia hablamos de esto... transformó. No sé si se desvaneció, se transformó. De hecho, el concepto de familia hoy es un concepto totalmente amplio, porque antes existían divisiones, hablando de uniformes y hablando de diferencias y respetos, que hoy difiere. Vos podés tener una familia parental, monoparental, podés tener una familia vos con tu hijo y eso también constituye familia. Entonces está bueno que se haya desestructurado y que solo se entienda como familia los Campanelli. Porque no es solo los Campanelli. Hay un montón de variedades hoy de familia que son familia. Hay dos factores importantes. Vos con tu perro sos familia. Sí, pero hay dos factores importantes. Uno, el cambio del rol de la mujer en la sociedad para la modificación. Yo creo de que la te familia. afectó mucho. ¿Qué cosa? Te lo voy a decir. ¿Sabes que lo estábamos pensando, Jaime? No dije nada, no escuché lo que dijiste. Que para mí te afectó, pero sobremanera, ¿qué cosa? El cambio del rol de la mujer en la sociedad. Pero gravemente. Y porque afecta el rol del hombre también. Pero un minuto. Es lógico. No es que me afectó, es que veo que afecta en la sociedad. A mí no, a mí me da lo mismo. Bueno, pero una de las cosas que también cambió, y ahora vamos a hablar, es las redes. Las redes hoy. No, pero las redes de la familia, está bien, ahora si te sentás a la mesa, antes era la tele, ahora es el teléfono. Entonces yo digo, no cambió el rol de la mujer, me afectó a lo que hablamos familia. Antes estaba la mujer en la casa. ¿Afectó o modificó? Modificó para bien, no modificó para mal. Quiero decir, antes ustedes dos estaban en su casa, hace 30 años atrás, sentadas limpiando, llevando a los chicos a ver... Ay, no, yo lo mato. Pará, pero por eso te digo, ahí está la modificación. No, para lo que yo tengo de estructura familiar, no. La mía tampoco. Perfecto. No. Pero eran las excepciones. ¿La tuya qué tal? No, la mía era así, por eso te digo. Pero no pero es hace la 50 mía, años la atrás de era la cultura. No. Yo crecí con mamá y papá trabajando los dos. Yo crecí con mamá Perfecto. trabajando, con papá lejos. De cada 10 familias, 8 la mujer estaba en casa y 2 trabajaban. Hoy trabaja el 99%, aunque no necesite, pero trabaja. Y modificó las estructuras. Hoy nos encontramos con muchísimas cosas nuevas. Y hablando de cosas nuevas, en minutos vamos a estar en compañía del comisario Víctor Chanenko, que es el jefe del Departamento Cibercrimen de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado de la Policía Federal Argentina, para hablar de esto, que hoy también es un flagelo, que es el cibercrimen. Hasta las 13:30 es con vos. Es con vos. Por el 99.5. 12 del mediodía, 21 minutos. La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires en 10 grados y medio. Y recién estábamos hablando, Fer, Jaime, Fernando, Viviana, sobre Internet, sobre el mundo de las computadoras, cómo nos cambiaron, cómo nos modificaron el día a día, las redes, por ejemplo, las redes sociales. Es tremendo porque yo digo que hoy los chicos tienen una forma de relacionarse y de comunicarse que no es... A través del WhatsApp. A través, claro, ¿no? Y además de otro tipo de Snapchat y un montón de nuevas adaptaciones nuevas, que la realidad es que si no te pones en sintonía, no estás directamente. Las nenas de 10, 12, 13 usan los Musical.ly.
Hacen todo el tiempo Musical.ly se llaman, hacen todo el tiempo videos cortitos de música, claro, en movimientos rápidos, y tienen una cuenta y ahí se ponen me gusta, te sigo. Pero ellas no cantan, sino que ponen la música, hacen como una mímica y bailan. Como un karaoke pero chiquito. Y bailan, pero tienen 110 videos. A diario, todo el tiempo se filman ellas, filman a la prima, filman a la hermana, la amiga, se pasan los videos, es terrible, es lo que más usan en esa edad, más que el Snapchat. Qué copado. Ahora, nosotros en realidad, como no podíamos traer a todos los adolescentes y a todos los niños que nos expliquen más o menos el funcionamiento del tema redes, trajimos a alguien que sí sabe bastante de esto y que lo sabe desde un lugar de responsabilidad, como un adulto, porque además trabaja como en el Departamento del Cibercrimen de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado en la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina. Víctor Chanenko. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Víctor? Bien, gracias por la invitación. Bueno, vos sos el que sabés, vos sos el que podés conectarnos con la parte niña de nuestros hijos. Contanos esto de cómo revolucionó las redes hoy el tema del manejo de Internet y las demás técnicas. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando empezamos a hablar de la participación de los chicos, en general los niños, niñas y adolescentes y las redes, es que cambió la forma de relacionarse. Pero cuando hablamos de los chicos, hablemos de nosotros. Hoy, ¿quién levanta el teléfono y llama para decir estoy llegando a casa? Nadie. Hoy mandan un mensaje. Claro. Después, por el sistema que lo mandes, es según el uso y la costumbre de la región del mundo y de la capacidad que tenga nuestro dispositivo telefónico para mandar ese mensaje. Aparte que no tenés vida sin un smartphone hoy, por ejemplo. Bueno, tenés un montón de movimientos en el mundo que están tratando de desconectarse. Hoy hay cualquier cantidad de gente que dice yo milito en la desconexión digital. Claro. ¿No? Claro. Bueno, apagamos celulares de tal hora a tal hora, por ejemplo. Claro, o vamos a comer y ponemos un lugar en donde dejamos todos una los celulares. canasta, claro. Bueno, me parece lo están haciendo en los colegios con los lockers. Sí, bueno, yo les digo que no funciona. ¿Qué cosa no funciona? Dejar los celulares no funciona es muy porque evidente. Uno sigue pensando en que hay un mensajito. Nervioso. Claro, y se engaña a sí mismo. Sí, o sea, tiene que haber una y la decisión pasás peor todavía. personal muy importante. Totalmente. Tiene que haber una decisión propia de decir, bueno, yo este tiempo lo voy a usar para mi hijo, este tiempo lo voy a usar para descansar, este tiempo lo voy a usar para leer un libro, lo que fuera. Sí, absolutamente. ¿Está? Pero ¿qué pasa? Hoy el libro se lee en PDF en el mismo teléfono. Es verdad. Entonces, el diario en el claro, entonces hay que empezar a pensar que quizás ese dispositivo dejó de ser un teléfono y pasó a ser un elemento de comunicación con el otro. Entonces tampoco está tan mal. No. Si uno está comunicado, pero comunicado con un mensaje, y ese mensaje tiene un contenido, y escucha o lee lo que le dice el otro, quizás lo que hacemos es acortar distancias. Sí, ahora, el problema está cuando uno está al lado del otro, Y estamos mirando el celular. Y estamos usando el celular. Y no miramos a los ojos para hablar. Claro, y la mirada, los gestos. Porque estamos viendo la pantalla del celular. Una coma cambia, una coma cambia. Una vez con un cliente, le contesté no, tal cosa, y no le puse la coma. Cambió la frase, el tipo lo tomó a mal, me llamó por teléfono. Le dije, no, te quise decir, no, te espero, o sea, una simple coma hace, bueno, pero mensajes rusos ahí está, en la silla, yo sé, cambiaban una coma, un signo de puntuación y el ahí está mensaje también era otro. el uso que se le da al sistema que usamos para comunicarnos. Los más jóvenes no escriben. No, audio, mandan audio. Sí, en algunos programas anteriores hablábamos de emoticones. Usan emoticons. Sí, lo entonces, ahí obligan a la persona que está recibiendo el mensaje a interpretar lo que quiso decir el otro. Entonces, tienen una forma de comunicación que es diferente a la nuestra. No es ni mejor ni peor, porque ahí hubo una discusión muy grande hace unos años de que el mensaje, de que el idioma, cómo se afectaba el idioma, cómo se escribía mal. Bueno, yo les digo que cuando uno mandaba un informe en Morse, en el principio del siglo XX, no se escribía toda la frase. El que escuchaba, interpretaba lo que había salido y luego te mandaba un mensaje. Lo cual da lugar a un teléfono descompuesto también, interesante. Exactamente, también. Entonces, todas las épocas han tenido sistemas de comunicaciones y medios para utilizar esos sistemas de comunicaciones. Ahora, ¿dónde está el tema? En cuando se los usa mal. Entonces, se los puede utilizar mal porque hay una idea de generar un daño hacia la persona, y esos son un tipo de delitos, y otro es cuando uno intenta generar un daño en el sistema.
Esos son los otros tipos de delitos. Entonces, cuando empezamos ya a ir al punto específico de qué es lo que hacemos nosotros investigamos tanto cuando se produce un delito a través de una tecnología, como cuando la tecnología es la víctima del delito. Sí. ¿A qué me refiero? Cualquiera de nosotros puede agarrar un papel y escribir una amenaza. Sí. Lo mete en un sobre, va al correo, manda, llega, se abre, se lee, es una amenaza. Sí. Ahora, si yo posteo en tu perfil de cualquier red social una amenaza, ¿es lo mismo? Sí. Entonces, el delito en sí es exactamente idéntico. Lo que cambia es el formato en que se practica ese delito, y esos fueron los primeros delitos que se empezaron a investigar. Perdón, yo entiendo que todo avance y todo crecimiento, ya sea tecnológico, robótica o lo que fuere, tiene su lado positivo y tiene su lado negativo, pues siempre en toda la tecnología es así. Por eso, en todo, cuando mañana aparece, no sé, la bombita de color que cambia, y eso sirve para tomar contacto con la gente, y también va a servir para cometer algún ilícito o para aprovecharlo para perjudicar. O sea, todos los avances tienen su lado positivo, ya sea social, económico, tecnológico o... Correcto. A mí me interesa, viste, por ejemplo... Pero, perdón, lo que yo digo es que en el caso que vos contás de la amenaza vía correo, obviamente el que va, escribe la amenaza, la manda, firma y le llega, y aparte falta que pongan la huella digital y así fui yo, es una cosa. Ahora, es mucho más fácil probar eso, obviamente, no se fuera que yo te lo diga, que el hecho de postear o meterme en el sistema. ¿Y cómo probás? Bueno, entonces ahí vamos a una de las características, ahí vamos a una de las primeras características que tiene el uso de las tecnologías de las comunicaciones, las nuevas tecnologías, que es que uno en una red social o uno en internet es quien quiere ser. Si yo mañana me armo un perfil en donde digo que me llamo José de San Martín, mi hobby es andar en caballo blanco y mi futuro es poder cruzar los Andes, voy a ser José de San Martín. Obvio. Un montón de gente va a decir, no, pero este está loco, si José de San Martín se murió hace muchos años. Sí, pero son las reencarnaciones. Pero si yo pongo, por el contrario, que me llamo José Pérez, y pongo la foto del José Pérez real, y saco algunos datos utilizando algo que se llama vigilancia tecnológica, o en otros casos se utilizan algunos software, saco datos de ese José Pérez, y los publico en ese perfil falso, para muchos de sus amigos, voy a ser José Pérez. Y para los que no lo conocen, seguramente van a creer que yo soy José Pérez. Sí. Entonces, eso es lo que se denomina fake, ¿verdad? Claro, pero tengamos en cuenta que a veces no están malintencionados. ¿Por qué? Un fanático de una persona famosa, muy fanático de una persona famosa, que lo que quiere es que se difunda la actividad de ese famoso, o alguien que va a ser famoso, alguien que tiene una característica artística o lo que fuera, y el fanático quiere que se difunda la actividad, entonces le crea un perfil que no es él. Pasa con periodistas, pasa con cantantes, constantemente. Entonces, ¿qué pasa? Algunas redes sociales te permiten la verificación de identidad. Entonces te aparece una estrellita, una arroba, lo que fuera, que dice, no, este es el perfil oficial una real. Una tilde, creo, en color exactamente. azul. Por eso yo siempre cuando hablamos trato de hablar generalidades y no hablar específicamente de ninguna red, porque después te empiezan a preguntar, che, pero es más seguro usar WhatsApp que Instagram. ¿Y según para qué? ¿Y según quién? ¿Y según qué es lo que querés hacer? ¿Y dónde estás en el mundo? ¿Qué teléfono tenés? O sea, todo tiene que ver con no solo el servicio que vas a utilizar, la red, sino las circunstancias de utilización de ese servicio. Las elecciones de cada uno, además. Exactamente. ¿Sabes qué te quería preguntar y que más o menos nos expliques cómo funciona? En una época se hablaba mucho de los delitos que tienen relación, por ejemplo, con información de cuentas bancarias. Cuando vos das información en la cuenta bancaria, y muchas veces la sugerencia es que no des información, que no pongas, que no desinformes si no es con claves determinadas, porque existen algún tipo de delitos de esta manera, de esta forma. Todos los delitos que tienen que ver con el fraude al comercio en Internet o con el fraude bancario tienen generalmente una particularidad, que intentan engañar al usuario, no a la entidad, no al comercio, no al banco, porque es más difícil. O sea, el delincuente que quiere realizar una estratagema para obtener un beneficio patrimonial, le es más fácil engañar a una persona que no tiene ningún tipo de seguridad que al banco que paga por tenerla. Entonces, ¿qué es lo que va a tratar? Va a tratar de convencerte a vos que la persona que está hablando con vos es alguien que ya tiene tus datos, pero que necesita validarlos.
Claro. Entonces te va a mandar un mail, te va a mandar un mensaje, te va a mandar un WhatsApp, te va a mandar algo para decirte seguramente su cuenta se encuentra cerrada. Sí, o estamos bloqueando su cuenta porque han tratado de ingresar a su cuenta. Sí. Y utilizan un montón de formatos, sobre todo visuales, para que vos creas que te están llamando desde tu banco, desde tu cuenta, o de cualquier plataforma de comercio electrónico, no vamos a decir nombres, pero en donde nosotros compramos y vendemos cosas a través de internet. Entonces te empiezan a preguntar cosas para que vos seguramente tengas un resultado positivo para vos. Te dice, mira, hay alguien que quiere sacarte tus datos. Entonces vamos a ver si vos realmente sos quien decís que sos para asegurar tu cuenta. Ahora, usando la lógica. Si el banco, si el comercio, si la página de e-commerce ya tienen tus datos, ¿para qué te los van a pedir de vuelta? Claro. Que además las mismas entidades mandan a los usuarios, por favor, no den más datos ahí acerca hay un problema muy grave. Todos los que estamos acá usamos alguna red social, ¿no? Sí. ¿Alguna tienen? Sí. Entonces la crearon alguna vez, ¿no? Sí. Bueno, ustedes saben que cuando uno crea una red social, dice que pongas un tilde en un cuadradito chiquitito, así que dice, acepto las condiciones. Bueno, nunca se lee. Ahí está el tema. Y dentro de esas condiciones... Nadie jamás en ninguna parte del mundo, salvo alguien que se dedica a revisar esas condiciones, a los disclaimers, los lee. En esas condiciones dice, mire que nosotros no le vamos a pedir jamás los datos de su cuenta. Es que si no, mire que no mandamos correo electrónico. Entonces, ¿qué hacen? Por el tema de la responsabilidad social empresaria, los bancos empiezan a mandar correos en donde dicen, ojo, que nosotros no te pedimos información. Y en la página frontal de cualquier homepage de un banco o de una entidad financiera o una entidad de comercio, te dicen, jamás te vamos a pedir los datos de tu tarjeta de coordenadas. O la tarjeta de coordenadas. Perfecto, muy bien. Ahora, si vos cuando entrás al perfil del banco o crees que estás entrando a la página, al front page del home banking de tu entidad financiera, de repente te dice, hemos detectado que alguien ha intentado ingresar a su cuenta. Ingresando por este link, ponga sus datos para verificar su identidad. Y resulta que esa página es falsa. Sí, pero en algún momento salta, claro. Se le cae, aparece el antifaz del delincuente en la página. ¿Por qué? Porque te empiezan a contar cosas que al momento, a mí me pasó, y lo puedo contar porque me ha ocurrido que te aparece una página, creo que la tarjeta de crédito había sido, que me la estaban usando. Sí. Era mentira, porque yo tengo en la página mía que me avisa cuando yo gasto con tarjeta de crédito, me avisa inmediatamente por un mail que había gastado o no. Por favor, en 10 minutos, que pito de flauta. Y cuando empiezas a cargar los datos, llega un punto, te empiezan a preguntar cosas que ya son, como diríamos, más íntimas. Si no, acá hay algo raro, mejor no, lo anulé. Sí, son herramientas de ingeniería social. Y lo gracioso es que te lo vuelven a decir, te aparece el mensaje cada 5 o 10 minutos en la máquina. Y después cada 3 minutos y después todos los días te empiezan a aparecer hasta que... Perdóname, no nos digas la respuesta ahora ya. Primero vamos a un tema musical. Perfecto. Y además les recuerdo 15 3711 21 nuestra vía de comunicación por WhatsApp. Es con vos. Actualidad. Es con vos. Y continuamos hablando con el comisario Víctor Chanenko. A ver, estábamos conversando recién sobre delitos que tienen que ver con lo cibernético, pero que hay por un lado para adultos y por el otro para niños. ¿Nos podría especificar? Sí, vamos a hablar que en lo que respecta genéricamente a los chicos, tenemos delitos en donde son víctimas y tenemos delitos donde son objeto. Ejemplo, la pornografía infantil. Claro. La pornografía infantil es un delito que no nace con las redes sociales. Si uno va a la historia va a encontrar daguerrotipos, va a encontrar pinturas de pornografía infantil. Hay que ver qué es lo que se pensaba como infante en ese momento de la historia y qué es lo que pensamos como niño, niña y adolescente en el siglo XXI. Quizás las relaciones entre adultos y niños en una época de la historia eran de una manera y ahora son de otra. Totalmente. Lo que tenemos que tener en claro cuáles son ahora. Y no justificar la actividad de personas que agreden sexualmente o vulneran los derechos de los niños diciendo que, no sé, volviendo a San Martín, se casó con Mercedita. Era otra época, era otra sociedad, era otra la cantidad cultura de años que vivía la gente.
Entonces no se puede traerlo del pasado para justificar el presente. Por supuesto, sobre todo, ¿por qué? Porque el respeto a los derechos ha cambiado, ha mejorado. Y hemos convenido a nivel global en decir, bueno, los niños tienen estos derechos y hay que asegurárselos. De hecho, desde el derecho civil ya no se habla más de tenencia, claro, porque un chico no es un objeto, se habla de responsabilidad parental compartida o el niño como sujeto y no como un pequeño adulto, como se decía en el siglo XVIII. Pero un ejemplo, Chanenko, si yo, mamá, me encuentro con el celular de mi hijo, mi hija de 10 años, un ejemplo, que veo que hay fotografías que no tienen que estar allí. Correcto. ¿Qué hago? ¿Cómo primero procedo? Que nada, nosotros vamos a hablar del delito después y vamos a hablar del evento ahora, que es más interesante, que es lo que pasa cuando alguien que tiene relación, y sobre todo una relación de supervisión con un niño, encuentra que ese niño está teniendo o actitudes o elementos dentro de sus medios, de sus dispositivos electrónicos, que no condicen con su edad madurativa. Claro. ¿Está bien? Entonces, bueno, pueden pasar dos cosas. Primero, que ese intercambio de información que para nosotros nos parezca que no es adecuado, sea entre menores. O sea, que hay un niño que obtuvo una imagen que le llamó la atención y se lo mandó a otro niño. Pero hay un mayor a ese niño. No sé cómo lo obtuvo. No, que sea un niño. Es un nene que le pasa a otro nene una imagen. Sí. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces ahí estamos en el tema de que hay un chico que tiene ganas de aprender algo que le mandó a otro, y entonces ahí hay que tratarlo como padre a hijo. Y verificar en la relación que tiene uno padre-hijo o mayor a menor supervisado, ¿por qué le interesó eso? Y eso tiene que ver con el tema de la educación sexual. No tiene que ver con el delito. Ahora. Y la curiosidad que por eso se está incorporando mucho en las escuelas. Ahora, en las escuelas es una materia. Sí, haciendo totalmente. un punto y coma muy grande, dentro de esa conversación, tiene que llegar al ¿de dónde salió esta imagen? Porque si un adulto es el que le envía una imagen de pornografía común a un niño, está cometiendo un delito. Que puede tener que ver con el artículo 128 del Código Penal, o ser peor y tener que ver con el 131, que es un grooming, que es el ciberacoso sexual a través de las redes, que después ahora si quieren ampliamos, Sí. y o la corrupción de menores. Claro. Ahora, cuando hablamos de pornografía infantil, no es el niño que accede a la pornografía en general, sino es el niño que es involucrado en la creación de un contenido a través de una vejación. Es que el tema tiene que ver con los estímulos. Los chicos están recibiendo información, estímulos externos, que muchas veces tiene que ver con los padres. Creo que lo único que podemos hacer o que pueden hacer es darle recursos para poner límites y para tratar de discernir entre lo que sirve y no sirve. Pero esto tiene que ver con reglas generales. No sí, pero específicamente cuando hablamos de pornografía infantil, que es una de las preocupaciones más grandes que tienen hoy los papás en la relación de los chicos con las redes sociales, siempre hay un adulto corruptor. Siempre hay una persona adulta que tiene un goce, tiene una perversión que tiene que ver con observar a personas menores de edad de diferentes rangos etarios en actividades sexuales que no les son propias a ese rango etario. ¿Está bien? Claro. Con participación de mayores, con participación de diferentes menores, eso es otra cosa. Es una perversión. ¿Está bien? Cuando hablamos de pedofilia, que no tiene que ver con la pederastía, son dos cosas diferentes, pero cuando hablamos de pedófilo, el pedófilo no siempre es un delincuente. Generalmente los delincuentes sexuales contra menores son pedófilos. Claro. ¿Se entiende? Uno puede tener una parafilia como la pedofilia y decir, a mí me gusta o me gustaría tener relaciones con un chico. Entre nosotros lo vemos como una perversión sexual, por supuesto, pero si eso no pasa a las vías de hecho, a las acciones, no pasa a constituir delito. Es como el abuso de deshonesto. Chanenko, y volviendo a la consulta que le hice recién, ¿a dónde tenemos que dirigirnos? ¿Cómo tenemos que actuar ante una situación así? En los casos en los cuales nosotros veamos que hay un adulto que está tomando contacto con un menor para pedirle algún tipo de acto que tiene que ver con su deseo sexual, ahí estamos hablando de lo que genéricamente se conoce hoy como grooming, es decir, hay un mayor que toma contacto con el menor para obtener algún goce sexual, que puede llegar a ser un video, una foto, conseguir una reunión con él, lo que fuera, de menor a mayor hasta lo peor, ¿está bien? Sí. Eso inmediatamente hay que denunciarlo. Bien. Porque generalmente esos adultos que lo hacen con este chico que uno advierte, no lo hacen con él solo. Intentan hacerlo con muchos, entonces tratan de obtener en una red grande la pesca de algo.
nosotros somos uno de los medios como para recibir esa denuncia. O sea, el Departamento de Cibercrimen de la Policía Federal, dentro de su organismo, tiene la División de Delitos Cibernéticos contra Niñez y Adolescencia, que es una unidad que fue expresamente creada por la actual gestión en la Policía Federal para atender todos los delitos que tienen que ver con actividades de menores en las redes que son vulneradas por la acción de los mayores. Pornografía infantil, grooming, trata de personas con fines de pornografía infantil. Hacer la denuncia, etcétera. entonces. Entonces, comunicarse con nosotros. Nosotros vamos a saber preservar la identidad de la persona que hace la denuncia. Nosotros vamos a ver que no se afecte al niño para revictimizarlo. Tenemos una unidad especial que es un gabinete psicológico. Es bueno que usted lo puntualice porque son preguntas que los papás o los familiares o quien quiere realizar la denuncia se está haciendo en este momento. ¿Qué pasa con el niño? ¿Qué pasa con la persona que realizó la denuncia? Bueno, les comento algo. Durante muchos años esto se investigaba como cualquier otro delito. Es decir, ¿cuál era la función de la policía? La función de la policía era identificar al autor, aprenderlo, ponerlo a disposición de la justicia y que se llegara a una condena por la actividad ilícita que había desarrollado. Ahora, cambió nuestra forma de pensar. Entonces, nuestra forma de pensar hoy, ¿cuál es? Primero defendamos a la víctima, primero encontremos a la víctima, primero rescatemos a las víctimas. Exactamente. En los casos de grooming es más fácil porque el que viene a denunciar es el niño que fue agredido. Pero en los casos de pornografía infantil o de trata de personas, no, porque tenemos una imagen y no sabemos quién es el que está en la imagen. Entonces, es importante... ¿O puede ser de un tercero? Puede ser cualquiera y de cualquier parte del mundo, porque eso también me gustaría aclararlo. Hoy un delito tecnológico se puede realizar en África, tener efectos en Europa y ser desarrollado por alguien en América. Es un tema de competencia, te volvés loco. Tremendo. Por suerte existe la cooperación internacional. Claro. Sí, pero la competencia, ¿quién se fue competente? Después lo vemos. Lo importante es encontrar quién fue el que lo hizo. Es un comentario. Claro. No, pero además que sea delito. Antes había mucha discusión en eso. Antes nos podíamos decir, no, esto lo tienen que investigar tal, cual, la competencia es de tal o cual. Ahora no, ahora cooperamos. Ahora tenemos una investigación en donde el afectado es en Argentina y el afectante es en México. ¿Y qué hacemos? Y trabajamos los mexicanos y los argentinos al mismo tiempo. Y después veremos qué es eso ya es una discusión post investigación. Saber quién fue para que deje de hacerlo y saber a quién fue para atenderlo es la función hoy más importante de la policía, y sobre todo la policía que atiende delitos contra menores. Y ese fue el cambio de paradigma que tuvimos en nuestra institución a través de la reforma grande que hubo en la Policía Federal. Es decir, no es que dejamos de hacer lo que siempre hicimos, al contrario, lo hacemos más profundamente. Claro. ¿Está bien? Sí, sí. Y el tema de relacionarnos internacionalmente, efectivamente realizamos muchas actividades con policías hermanas de América y policías del exterior y organismos internacionales policiales, etcétera, etcétera, etcétera. Nos permite a nosotros, no como antes que llegábamos y decíamos, no, bueno, este tipo que está haciendo esta macana está en la Atlántida, para claro, no ser ningún país. Pero es que se les dio más agilidad, porque el tema es que los tiempos son diferentes. Hoy en Internet no se puede perder tiempo, primero porque la evidencia desaparece. Claro. Entonces todo lo que es prueba no hay que borrar nada, no hay que tocar, no hay que borrar, no hay que cambiar y no hay que tomar contacto con el delincuente. Hay muchos... ¿Decís vos? No, ni siquiera a través de la red. Porque vamos al ejemplo del grooming. Sí. El delito es cuando un adulto contacta a un menor con fines de vulnerar su derecho sexual. ¿Está bien? Si el menor contactado en realidad es el papá y no el menor, no hay una relación entre adulto y menor, que es lo que establece el Código Penal. Ahora, si esa relación de contacto para lograr aprenderlo lo hace un policía autorizado por la autoridad judicial como agente revelador, es completamente legal. Obvio, vale. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Es lo mismo, es un adulto con un adulto. Claro, entonces el agente revelador lo que va a hacer es demostrar la existencia de ese delito, pero bajo el amparo de una autorización judicial. Entonces, nos encontramos con esta situación. ¿Qué hacemos? En principio, no borrar absolutamente nada, no tocar nada, no y realizar nada, la denuncia. Agarrar el teléfono como se lo recibió. Está bueno hacer capturas de pantalla también. No lo hagan, que la policía lo va a hacer. ¿Sí? Ah, ok. ¿Y a dónde tenemos que dirigirnos? Nosotros estamos en la calle Cavia, Cavia y Figueroa Alcorta, Cavia 3302. Sí.
ustedes preguntan por el departamento cibercrimen y ahí específicamente los vamos a llevar si corresponde una denuncia de niños y si corresponde una denuncia de adultos. La persona se puede acercar si ese lugar Cavia 3302 en cualquier momento del día. Y si no pueden, tienen una forma de conectarse a través de un correo electrónico. Perfecto. Que es cibercrimen@policiafederal.gov.ar. Y si no tuvieron tiempo para anotar o porque estaban en el coche manejando, lo que fueran, llaman al 131, al 131, que es la línea de información de la Policía Federal, en donde efectivamente nuestros operadores institucionales le van a decir a ustedes la forma más apta para comunicarse con nosotros. Pero la idea es que no se sientan solos, que hay gente, tanto en la policía como en la justicia, como en los organismos de protección de la minoría, que estamos para atenderlos. La familia que está sufriendo esto, no hay que crearle un nuevo sufrimiento, hay que darle las herramientas para que esto se solucione. Y es lo que intentamos hacer. Desde la Policía Federal lo estamos haciendo hoy en todo el país. Y seguramente nos faltan cosas, seguramente no llegamos a la velocidad que le gustaría a la gente que sucediera, pero les puedo asegurar con experiencia en esto de muchos años que estamos muchísimo mejor que años atrás. Bueno, muchísimas gracias ante todo por realmente dar un pasito más en el cuidado de nuestros niños, que son los que van a ser la sociedad futura. Así que le agradecemos que hayas estado, Víctor. Hacemos una pausa musical y muchísimas gracias por haber estado acá. A ustedes. Muy bueno. En FM Federal 99.5 es con vos. Es comunión. Es comunión. Hora 13 puntualmente y seguimos hablando en este caso con Fernando Carreiro. Hola Fer, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Oficialmente buenas tardes. Muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Lo que estamos escuchando es música de Oscar La Higuera para una película de 1985. ¿Por qué elegimos esta película? Primero porque es una película valiosa que se ve muy poco, es una de las películas que menos se dan en televisión e incluso en los canales de cine argentino, y porque está basado en un libro de Marco Saguini, de quien hablábamos justamente hoy a través de su participación ayer aquí en nuestro departamento central. Es uno de los libros que yo considero más valiosos de Aguinis, uno de los, porque tiene varios libros, pero bueno, es uno que a mí particularmente me gusta mucho, que es La Cruz Invertida. En el año 1985 se hizo su versión cinematográfica, que es realmente, siempre cuando se ha traspasado un libro, es decir, el lenguaje literario es uno, el lenguaje cinematográfico es otro distinto. Por eso cuesta tanto trasladar una novela a una película. Y cuando se hace muy literal, la película sale mal, como si se hace literal una obra de teatro en cine. Es como captar el alma de un libro. Exacto. Y tratar de ponerlo en escena. Pero no es lo mismo el que le escribió que el que lo pone en escena, a lo mejor con un guión cinematográfico. Entonces muchos escritores se han quejado de sus traslaciones al cine porque no respetaron 100%. Es imposible. Es otro tipo de lenguaje. Claro. Es imposible. Es otra esencia. Y generalmente cuando se ha tratado de respetar demasiado el libro, la película salió mal. Hay muchísimos ejemplos que han salido mal, pocos ejemplos que salieron bien. Uno que salió muy bien fue Rosaura a las 10, por ejemplo. Me encantó. Estabas hablando de eso y yo se me vino a la mente automáticamente esta novela, este libro de Marco de Nevi, si no me equivoco, ¿no? Exacto, de Marco de Nevi. A mí me fue pasó llevada al cine de una manera espectacular, perdón. Sí. Perdón yo. A mí me pasó con Comer, Rezar y Amar. Me pareció que era muy buena la interpretación que hacen en el cine, captan la esencia y el libro me pareció también magnífico. Y otra muy bien también llevada al cine fue Crónica de una muerte anunciada. Esa del libro de Gabriel García Márquez. Sí, García Márquez es el más problemático para interpretar. Para adaptar al cine. Muy bien llevado. Igual creo que la selección de los actores es muy importante también, ¿no? Porque si el actor no te transmite... Exacto, bueno, acá en el caso de La Cruz Invertida, la versión del año 1985, que se estrenó el 19 de septiembre del 85, la dirigió Mario David, un director que no ha dado muchas películas, no fue muy prolífico, pero ha dado películas valiosas. Justamente hablábamos de la semana pasada de Gabriela David a través de otra película, que Gabriela era la hija de Mario David. Y el elenco era extraordinario. Es decir, no olvidemos que a partir de los años 80 las películas tenían elencos impresionantes. Acá teníamos en el rol protagónico a Oscar Martínez, Ana María Picchio, Arturo Mali, Héctor Bidonde, José María Gutiérrez,
Todos. Rubén Estela, Héctor Pellegrini, Jorge Marrale, Alicia Zanca, es decir, un elenco impresionante. El personaje central, que es un sacerdote, lo hace Oscar Martínez, que era muy joven, lo sigue siendo, no es que no sea joven, desde ya. Pero era muy joven, era mucho más joven. Ahora es adulto. Y sin embargo pudo hacer un papel tan complicado, porque también tiene que ver con la efervescencia democrática del 83 en adelante. Hubo muchas películas que se ocuparon de este tipo de temas. En un país, la historia habla de un país que no se identifica, es un país latinoamericano sin identificación, que está bajo una dictadura, y entonces un cura joven, idealista, se enfrenta a la cúpula eclesiástica porque considera que la cúpula eclesiástica no está haciendo lo que debe en cuanto a los pobres, en cuanto a dar a su función social, a la función social que la iglesia naturalmente tiene que cumplir. El problema es que muchas veces es como que se convierte en una guerra entre la cúpula eclesiástica y los sacerdotes, que sí ven a la iglesia como una forma de acercamiento a la gente que lo necesita, no solamente en lo espiritual, sino también haciendo obras que mejoren su vida, ¿no? Su estatus de vida. Es muy interesante porque, bueno, naturalmente es complicado enfrentarse a cualquier cúpula, pero fundamentalmente porque también fueron muy mal vistos los curas que han hecho esto, que han querido cumplir esta función. Yo no leí el libro, sí, pero en algún tipo de análisis del libro lo que veía era que tenía grandes seguidores, sí, esta historia, sí, sí, y otros que en cambio eran detractores, decían que era uno de los peores libros que habían leído de Marcos Aguini. Claro, que el o sea, tema es dejarse muy llevar. ambivalente. Claro, el que muchas veces, como con el cine, como con cualquier rama del arte y de la vida, nos dejamos llevar quizás porque, vamos a suponer, que alguien puede estar o no de acuerdo ideológicamente con algo, sí, pero hay que separar lo que es la obra meramente artística, puramente artística, de lo que uno cree en su ideología o en lo que es su religión y demás. Para sí mí, resaltaba el tema del lenguaje excelente del libro, sí, porque es tipo sátira, ¿no? Claro, exactamente. Entonces siempre hay que leer entre líneas. Claro. Hay subtitulado. No es un libro en contra de la iglesia, ni es una película en contra de la iglesia. No, al revés, lo que creo que sí muestra porque es como una descripción. Claro, resalta la función real que tiene social. Exacto. Y de quienes la como intentan llevar adelante. Como observador. Exacto. Entonces, Marcos Aguini es uno de los escritores que menos se ha llevado al cine, lamentablemente. Es una deuda que hay, una deuda pendiente de poder llevar al séptimo arte, como se lo llama, otra de sus obras, ¿no? Que realmente lo merecen, porque aparte, para mí, Aguini, como en su momento Cortázar o con muchos otros, o mismo Borges, tienen un lenguaje muy cinematográfico. Será que, por ejemplo, Borges era muy cinéfilo, era muy amante del cine. Entonces, hay escritores que no tienen lenguaje cinematográfico y se han intentado llevar hasta el cansancio. Y nunca se ha logrado, ¿no? Y nunca se ha logrado, cuando hay otros escritores, como en este caso, que tienen un lenguaje cinematográfico que estaría bueno poder abrevar ahí y llevarlo adelante. Como yo te diría que para darle un texto sería como un escritor que escribe con imágenes. Exacto. Es decir, no solo despierta en el lector el lenguaje en sí, el texto, claro, sino que además te brinda y te regala imágenes que vos podés cualquiera imaginar esa historia. Por eso vos estás diciendo esto de cinematografía. Exacto, es que hay escritores que escriben de tal modo que uno se imagina ese lugar que ellos describen. Exacto. Pérez Revert para mí es otro escritor que en cuanto uno lo lee, te imaginas el lugar donde él describe que está, uno se traslada y se imagina ahí. Increíble. No solo, muy pocos escritores logran realmente eso. Exacto, pero por pocos. Suerte tuvimos la suerte de tenerlo. Viviana, fuiste una de las privilegiadas. Estuviste con él. Pude estar con él y la verdad que fue muy interesante los temas que habló, sobre todo, bueno, lo que es la política actual, puntualizó mucho por la grieta que hay en este país, hizo como un recorrido de que la grieta no es solo ahora. Es histórica, Unitarios y federales. Claro, él habló desde 1810, el momento del cabildo abierto, bueno, que estaban la gente más pensante, Moreno y demás, con respecto a la gente que sabía idioma y que estaba más preparada, con la gente que pensaba de otro modo, y bueno, y lo fue trasladando así desde el 1853 cuando se hizo la Constitución,
que también había contrapartidas, cuando entró al país el fascismo y el comunismo, que otra vez se produjo un enfrentamiento entre los dos partidos y otra vez está esta grieta. Siempre fuimos un país agrietado. Claro, bueno, y él decía eso, y bueno, y obviamente hoy llegamos a este punto, y dijo frases muy interesantes, que, por ejemplo, que nuestro país sufre la enfermedad de la idiotez. Mirá vos. Y que... Y bueno, y que por eso justamente estamos donde estamos y queremos todo inmediato, que todo se solucione ya, y que quizás por eso, no, bueno, según desde su punto de vista, no se le ha dado el tiempo a Macri, según lo que él considera, como para que el país mejore. Bueno, dijo cosas muy interesantes, habló también de la posición de la policía en la sociedad, que está muy devalorizada, que él considera que el trabajo obviamente es muy importante, y que compara con Europa, y él decía, bueno, que en Europa justamente no hace falta el poder que tiene la policía porque está todo establecido, no hace falta que haya un poder policial para que la sociedad funcione. Yo, hablando de Europa, tengo un mensaje que recibo, que nos está escuchando desde España, Jorge y Graciela, Mirá vos. que nos ponen: los estoy escuchando, genial, gracias por el programa, porque nos acerca mucho más a la Argentina. Claro, conoce un poco esa realidad. Gracias además por tomarse el trabajo de escribirnos. Un beso, claro. Un abrazo enorme para ustedes. Es lo que hablamos antes, cuando un tipo escribe, un escritor, te lleva al lugar. Nosotros con la radio y con lo que hablamos, los traemos a ellos para acá para que se sientan como que estuvieran en la casa escuchando el programa desde la Argentina. Ahí está lo bueno de las redes, ¿no? Cómo nos acerca, cómo universaliza, ¿no? Es buenísimo. Siempre. Es con vos. Para escuchar a los que saben. Hora 13:16 minutos, la actual temperatura 11 grados y medio. La máxima para lo que resta de la jornada para todos ustedes, tan solo 14 grados. Fernanda lo está disfrutando el frío. No, tengo un frío total. No sé si ponerme nada. La mañanita. ¿Se acuerdan de la mañanita? La mañanita. Bueno, ahora recuerdo la mañanita. Totalmente. Daba todo el cuerpo igual. Les explico, las mujeres tejían al crochet. Sí. Entonces, en general, muchas tejían a 2 agujas. Yo no tejía nada, simplemente el punto Santa Clara, 2 puntos. No, totalmente. Yo ni siquiera a ese punto llegué. Yo he llegado a hacer algún punto Santa Clara, pero la realidad es que Santa Clara de vacaciones, tejían, lo más cercano para mí. A crochet, con crochet, se hacían capitas de Caperucita Roja para que a la mañana, cuando te levantabas, no tuvieras el frío inicial de ir al baño. Claro. Te ponías la mañanita, los que nos criaron abuelos. Claro, nunca una bata. ¿no? Yo tengo una. Tengo una que me regalaron hace como 12 años atrás. Erótico, lo tuyo. Sí, y actualmente muy sexy. Entonces el body negro y la mañana. Yo uso la bolsa de agua caliente, aunque todavía no la inauguré esta temporada, pero en cualquier momento sale. También sabes que no solo existía la bolsa de agua caliente, existía el ladrillo. El ladrillo. Ladrillo caliente. No te lo ponían en el pecho, me acuerdo. Hay gente que ha usado hasta botella de plástico con agua caliente y se la ha puesto. Fueron los accidentes. Bueno, yo estoy creando la tapa de inodoro sobre todo con te agarra frío. Claro, por eso en vez de mañanita era el bañanito, porque te lo podías para ir al baño. No, yo mañanito me suena a otra cosa, pero bueno. No, la mañanita. Libre interpretación, como decía Fernando. Gracias a Dios existe la libre interpretación. El frío cuando salís de la cama para ir al baño, te morís. Tal cual. Si no tenés los irradiantes. Yo el frío lo disfruto, así que. Yo también, yo adoro el frío. El calor me mueve. A mí me gusta, yo tengo sangre centroamericana y la verdad, yo quiero el calor. Yo disfruto el calor y disfruto el frío, pero en su punto justo. Bueno, ya empezamos con la boludez. Vive en un mundo ideal, aflojame el aire. Un mundo. Todo en su medida y armoniosamente. Sí, tal cual. Bueno, llegó el momento. A full. Es el momento de distensión. La princesa y el príncipe, que no existe el príncipe. Frozen, no. Ay, me encantó Frozen. A mí también. Porque a mí me gustó La Bella y la Bestia. Por favor. Esto es una terapia de grupos. Arrancamos con el frío, la mañanita. Frozen. La película más vista de Disney fue Frozen,
impresionante. Además la lectura de esa película, la no mirada solo, del otro. no solo, creo que ahora está esta chica Laila, ¿cómo es la que se llama la que canta? Lali está Espósito. cantando una versión de Frozen ahora. Sí, me sí, parece. hace rato había sacado. No estaba Libre segura. soy. Libre soy. Exacto, Sí. exacto. Bueno, Ah, mis eso hijas sí. en un cumpleaños justamente una se disfrazó de Ana y otra de Elsa. Y el cumpleaños fue justamente de todo. Ay, sí, Porque daba sí. justo los personajes. Muy buena. Bueno, lo que pasa es que volvemos otra vez a tu creatividad, Fernando, y tu imagen de lenguaje creativo. Entonces, nuevamente fuimos al cine. Pero vos estabas hablando de La Cruz Invertida. No fue, dijiste, una película que a vos te encantó. No, es que. A ver. Hitchcock, que sabía mucho de cine, y esto, Bueno, esto lo he dicho muchas veces, pero el público se renueva, como dice la chica. Chapó con la hermana. Hitchcock decía que Chapó. el cine es como la vida, Chapao. pero sin sus partes aburridas. Para muchos realizadores hay muchas partes aburridas, ese es el problema. Yo siempre digo que el cine, más allá de hacer pensar, de movilizar neuronas, de dar un mensaje, tiene que entretener. Sí. Tiene que entretener. Y tiene un mensaje también muy terapéutico para la gente que le cuesta. Las cosas entran otra vez como por estímulo, como hablábamos antes. Y es impresionante lo que una película puede llegar a marcarte. Así como te como marca una un libro. música. Tal cual, como un tema por de- ejemplo, yo salí muy angustiado. Una película que recomiendo que está en cartel en este momento es Animal, con Guillermo Francella. Ah, es buena. sí. Muy buena ¿Pero de qué se película. ¿te gustó a trata? vos? Muy buena Yo tengo película. ¿Vos la malos viste, Fer? comentarios. Yo también tengo malos Me gusta comentarios. mucho. ¿Pero la viste? No. Me ¿Pero de qué gusta se mu- trata? No, el problema es que salís angustiado. Ah, mierda. ok. Yo ¿Por salí qué? angustiado de la película. ¿Pero de qué se trata? Perdón. No, sí, en realidad hay muchas tramas y subtramas. Es particularmente un hombre que tiene supuestamente su vida resuelta, en su trabajo, en su vida, y de repente tiene una enfermedad, se le descubre una enfermedad por la cual tiene que hacerse urgentemente un trasplante. Ajá. Ajá. ¿De qué el El trasplante? trasplante de riñón. Ah, ok. Entonces, es complicado. Es un drama. Es un drama, aparte, tiene una pareja de. Es decir, es un. Carla Peterson es la pareja. Está excelente, Ay, Carla. Carla Para mí está Peterson muy es bien ella. excelente Pero actriz. Francella realmente tiene un muy buen trabajo, muy medido, eso es lo que me gusta. Con Eso cómo es logró un verdad, equilibrio, es el muy buen tipo, actor, logró sí. a partir del secreto de sus ojos, logró un qué un buena equilibrio película. actoral que no es el de antes de los moines, no. Está muy medido porque es un papel muy difícil, no está sobreactuado, como a veces hay actores que tienen O sea, demasiada. vos sentís que se puso en la carne del Totalmente. personaje. Ah, pero Es es que un se pone actorazo la el tipo. carne de cada Sí, personaje. totalmente. Sí, totalmente. Lo que hizo en el clan, por ejemplo. Ay, estaba- Ah, el clan, ¿te acordás? Espectacular. No Pero la el tipo vi, pero hace reír, muy buena. hace drama, hace comedia, es Sí, excelente. y Armando Bo, que es nieto de Armando Bo, de Isabel Sarli. Isabel es el Ya hijo- está el nieto. Es el hijo de Víctor Bo, del superagente Delfín. Hablando de Ah, mandatos, sí, ¿te acordás hablando del de Es el hijo de Delfín. Ahora hablando de capítulo de Los mandatos, Simpsons. hablando de mandatos familiares, porque Qué fíjate bárbaro. que 3 Sí. generaciones de directores Tal de cual. cine. Ya estamos Sí, hablando Víctor del produjo, nieto, no mirá dirigió. vos. Ah, ok. Víctor actuaba, que hizo, de Delfines Superagente, hizo varias películas, produjo muchas películas, hay gente que no sabe, que fue es un muy buen productor, Víctor, y Armando sí retoma del abuelo, pero con mucha más calidad. Hizo 2 películas nada más, El último Elvis y Animal. El último Elvis es una belleza. Es muy buena película que la sigo Y recomendando. esta película vos entonces la sugerís. La sugiero, pero es angustiante. Es decir, es una película que depende de tu estado de ánimo. Yo siempre digo que también tiene que ver mucho los estados Sí, de ánimo. sí, seguro. Y Si más no- vale. No verla de noche entonces, si es así. ¿Por qué? Porque cuando vos vas de noche al cine, el inconsciente después Para queda con dormir, eso, claro. para dormir. Es lo Sí, que vos sí. hiciste durante el día. Entonces, es como acostarte a dormir después de ver una película que te produjo mucha angustia, Claro, o haber sí, visto sí. un noticiero. La verdad es que no está Ojo, también bueno. son No, sensaciones. antes de A mí dormir me es angustió. bueno ver algo totalmente Desde vano. lo como humano, para a mí me angustió Sí. la dejar película. mente. angustió. Porque no da tregua. Es una película que lo único que le puedo reprochar a Armando Bo, que considero, aparte ganó un Oscar como guionista de Bergman en Estados Unidos. Sí. Es realmente un muy buen profesional. Lo único que puedo achacar es que podría haber dado alguna concesión en la película. Un respiro. Un poquito más jugarse al humor negro Ok. en vez de la tragedia, digamos. Ah, es un de la perfil. tragedia Me faltó interna un del poco ser de, humano. de risa. Hay humor, ¿vos? hay humor negro. Pero si se hubiera jugado más al humor, aunque sea Como en El negro, Ciudadano Ilustre. por ejemplo, Es ahí, decir, ahí como se que tuviera juega una- un tema, cualquier tema Sí, puede ok. ser tomado
desde el lado de la tragedia, del lado del humor, desde el lado... ¿Es esas películas que quedás así con el nudo en la garganta? Y quedas un poquito con eso. Pero tanto te enganchás como para un nudo en la garganta. Sí, yo a mí, no sé vos, pero yo tengo una capacidad importante. Yo, por ejemplo, y no hablemos de esto, yo veo Up y yo sigo llorando en muchas partes de la película, y es una película de animación. ¿Cuál? Up. Up es un canto a la vida. Es hermoso. Sí, totalmente, pero hoy día sigo viendo, y la vi 20 veces y hay partes que Story 3, las yo lágrimas. siempre. Story 3, por ejemplo. Yo lloré bueno, una de las últimas es Coco. Con el Principito Ah, lloré. bien. Como Vas a decir una barbaridad, Jaime. Vas a decir una barbaridad. No, con el Principito lloré. Dulcemente inteligente de los últimos tiempos. Sí, tal cual. Pero en Up, que me parece interesante, yo me El quedaría... soltar, en Up está el soltar que quedaría tanto con se el habla ahora. mensaje de no tener que postergar más Claro. del 10 Que hoy. muchas veces hay que Oye, soltar todavía. para Oye, poder siempre seguir todavía. volando, para poder seguir Exacto. el camino. Y no dejarlo... Cuesta. No dejarlo en un álbum de fotos. Cuesta, claro, exacto. A veces hay que tirar, soltar, para poder seguir el camino de la vida. Esa no es una frase, hay que saber soltar. Para el próximo programa es un buen tema. Para tenerla en cuenta, ¿no? Bueno, Ay, yo les ya digo soltó. que solté bastante haciendo el camino, ¿eh? En el camino, cuando yo les conté, tenías que elegir qué mochila te ponías y qué ponías adentro de la mochila, era realmente un aprendizaje a qué llevas y qué no. ¿Con qué te quedás? Porque la realidad es, uno se sigue quedando, por lo menos yo, con los afectos. Sí, no, más vale. Hoy Seguro. los afectos están en este momento con ustedes, así que muchas gracias por estar, a todos, cada uno en su momento, cada uno con su forma. Me encanta que estén y me encanta estar. Está muy bien. Ahora yo voy a hacer el camino de Conté, ¿no? El camino De que Pam. yo voy a hacer el de Pam. Son 5 cuadras, dijiste, ¿no? Es Es ninguna, Canin y Corrientes, no, pero cambió el recorrido desde Canin y Corrientes a Canin y Aparte, te Córdoba. quiero decir una cosa, Jaime, A ver a todos los Canin no textileros existe que me más. deben guita Es que están ahí. Scalabrini Ortiz. ¿Qué cosa? Basta de decir Canin, es Scalabrini Bueno. Ortiz. Yo te diría que tenés que soltar algunas cosas porque Poner estamos- GPS en el celular y Me te va a acuerdo- nombrar las calles, Gracias por que favor. me acuerdo donde vivo, querés que le diga, yo toda mi vida crecí Uno con sí. Canin, no con el ¿Querés un Calderón. acompañante No. terapéutico, Pablo? No, Pablo, no ¿querés sé que quién te es pongamos? Pablo, No, pero- Pablo, no, me equivoqué. En No, realidad. Pablo es un Ay, artístico. Jaime. Vamos todo en cara, vamos a un Estoy corto, hablando de- vamos a un tema musical, vamos a un tema musical. ¿Querés Pues, que te pongamos un acompañamiento terapéutico? ¿Un acompañamiento terapéutico? ¿Un acompañante? No, yo te agradezco, pero aflojemos porque estamos con los furcios más. Un acompañamiento terapéutico. Una profesora de fitness te vamos Sí, a mandar tal cual. a las ¿Cómo, 5 cómo? cuadras. Una profe de fitness. No hay problema. No tengo una profe de fitness que viene cada siempre. ¿Y seguís haciéndolo? ¿Seguís haciendo la actividad? Gimnasia, sí. Ah, muy 2 veces bien. por semana, no, sí, pero. O sea que no te quedaste solo en una palabra, o sea que lo haces. No. ¿Cuántas veces por semana? 2 veces por semana y ahora estoy viendo si puedo hacer 3. Ah, es muy bien. No, sí, pero Es aparte una entrenamiento cuestión- funcional, ¿no? Exactamente, no, pero es maravilloso, ¿no sabes qué Sí, bueno yo hago que- también, pero bueno, en el gimnasio. No, yo Pero a vos te dan unos resultados bárbaros, Viviana, porque bueno, verdaderamente es una pinturita. No, pero hay que Sí, la verdad es que sí. hay que yo me reservo los comentarios, pero hay una realidad porque quiero dormir en casa. Sí, tal el tema cual. está, el balcón hace frío, y más ahora en verano sería otro momento. Pero lo que tiene de bueno, lo que pasa es que yo al menos soy muy desprolijo para comer. Como mucho pan, mucho dulce, me levanto a las 4 de la mañana y lo que engancho lo como. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sos tipo ratita nocturna que va a la noche? No, y ratita picotea? no, me levanto, no sé, y me despierta el hambre y voy y como. Bueno, el hambre es Entonces- otra cosa, si querés lo hablamos en otro programa. No, me despierta el hambre, tengo el estómago, como mal, como a destiempo, entonces... Ah, desorden. Claro, Desorden bueno. alimenticio, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay que comer no como tarde, como mal, entonces el hacer gimnasia y no tener una alimentación piola es lo mismo Saludable. que nada. Pero dentro de todo podría estar 10 veces peor, pero es muy buena la gimnasia funcional. Sí. Sí, Yo es muy pensaba que si buena ibas a un porque es- gimnasio no ibas a poder hacer gimnasia. En cambio, No, porque los movimientos son justamente los que hace No, uno diariamente. pero me no son saca- movimientos extraños, son todos que trabajan en forma conjunta el músculo. Entonces, eso es lo bueno. Pero es bárbaro primero, estás vos ahí, te controla la espalda derecha, que bajes la cadera, lo que fuere, y aparte las cosas que saca, es decir, no entiendo cómo con esto va a hacer gimnasia. Pero bueno, un veremos beso si grande vamos o no a al Belén. cine a ver Animal entonces. Sí, después Entonces, si la vemos toda la podemos tip hablar para el fin de también. semana. Tal cual, ¿verdad? Para Entrenar, hablar. caminar, comer en forma ordenada y ver Animal. Y ver Y Animal. contestaciones, Bueno, gracias a todos. contestaciones familiares, y constelaciones familiares. Chau, un beso Chau, a chau. todos. Saludos a la Chau. compañía terapéutica.